Ya hemos visto cómo crear un pequeño ejemplo con JavaScript y con TypeScript, ¿no? Hemos visto cómo poder añadir nuevos elementos a un array utilizando pues todo esto, el objeto que hemos creado, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo súper parecido, casi prácticamente igual, pero lo vamos a ver dentro de Angular 2, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el proyecto que he creado dentro del curso de Angular 2 en español, ¿vale? Para añadir aquí una cosa muy parecida a lo que hemos visto aquí en el curso de TypeScript, ¿vale? Básicamente pues tenemos nuestro formulario igual y un array al cual le vamos a añadir elementos. Vamos a comparar el código, ¿de acuerdo? Para ver cómo ha quedado, ¿vale? La funcionalidad es la misma. La funcionalidad es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Podemos añadir nuevos elementos a este array y que se vayan mostrando dinámicamente. Pero la diferencia es muy grande a nivel de código, ¿vale? Vamos a abrir nuestro proyecto de Angular 2, bueno, el proyecto que yo tengo aquí para enseñarte cómo funciona. En mi caso tengo pues una propiedad que se llama programas, que es de la clase AppComponent, que es el componente principal que toda aplicación de Angular 2 tiene. Entonces tenemos nuestro atributo programas, ¿de acuerdo? Que es un array de tipo string, ¿vale? Que todos los elementos que tienen ese array son un string en lugar de un objeto, ¿vale? Eso daría lo mismo, pero dentro de Angular 2 podemos crear un nuevo modelo, ¿de acuerdo? Una entidad que se llame, por ejemplo, programa, ¿no? Y crear aquí un array de tipo programa y que todos los objetos que haya dentro sean de ese tipo. O igual podemos no tipar esta propiedad, ¿vale? O si tiparla o decirle que es un array de objetos o lo que sea, ¿vale? Eso no hay problema. Tengo esta propiedad, ¿de acuerdo? Que estamos viendo cómo se aplica TypeScript dentro de Angular 2. Básicamente pues tenemos nuestra exportación de clase. Aquí, bueno, tengo la configuración de ruta, la definición del componente, en qué etiqueta se carga, qué vista o qué plantilla va a tener, qué directiva va a utilizar, ¿de acuerdo? Qué componente va a cargar dentro. Incluso tenemos una pipe o filtro aquí personalizados creados. Aquí tengo la importación de componentes y de clases y cosas que vamos a utilizar dentro de pues esta clase o este componente de Angular 2. Entonces básicamente vamos a ver lo que nos acomete ahora, ¿no? Que básicamente, bueno, tenemos nuestro atributo programa, que esto a su vez se le pasa a la vista, que en este caso la vista es home, de forma automática ese atributo va a la vista, y luego tengo también otro atributo que es elemento, que es de tipo string, ¿vale? Entonces en el constructor, como ya hemos visto antes, en el constructor definimos un valor, le damos un valor, inicializamos la variable o la propiedad programa y le damos un valor, que en este caso es un array que por defecto, pues bueno, tiene un elemento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando nos vamos a la vista, por un lado tenemos el formulario y por otro lado tenemos un bucle que lo que hace es recorrer, ¿vale? Los programas, de acuerdo, que esto viene del componente, los recorre y crea una variable programa en cada iteración, ¿vale? Y entonces estamos mostrando el contenido de programa, que en este caso es un string, ¿vale? Entonces, luego tenemos también el método addElement, que va a ser el que se llame al hacer clic, ¿vale? Que lo que hace es añadir con el método push un elemento a el array de programa, ¿vale? A este array de aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros estamos utilizando aquí en el input el ngModel, ¿vale? Para la propiedad elemento. Lo que estamos haciendo aquí es utilizar el two-way data binding, ¿de acuerdo? Que lo que hace es hacer un binding de datos bidireccional, tanto en la parte del cliente o en la parte de la vista como en el modelo, ¿vale? Cambiamos una cosa en la vista y también se cambia en el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros cambiamos el value de este elemento, cuando nosotros rellenamos aquí algo, ¿vale? También se está cambiando el valor que tiene en la propiedad, ¿vale? Por eso, cuando nosotros cambiamos algo en este input a nivel de front, ¿vale? En la parte, en la vista, ¿no? Cambiamos algo en la vista, pues también se va a cambiar en la clase del componente, ¿vale? Y por eso aquí hay guardado un dato siempre, cuando nosotros cambiamos el valor del input, ¿vale? Entonces siempre va a haber un dato guardado en la propiedad elemento. Por eso hacemos un push de la propiedad elemento, ¿vale? Porque aquí ya hay un dato, ¿vale? Y entonces lo añadimos a el array de programa, ¿vale? Entonces también tenemos
el botón que utilizamos el evento click de Angular 2 y utilizamos también el método addElement, que es este método de aquí, el que hemos creado por aquí, ¿vale? Entonces cuando le damos clic, añadir elemento, lo que va a hacer va a ser coger el valor de elemento que tiene de forma dinámica con el Chubby Data Binding y hacer un push al array, ¿vale? Y que se añade un nuevo elemento. Y de forma automática, pues se van a recorrer de forma completamente automática, sin tener que hacer nada, sin tener que volver a llamar a ninguna función, sin tener que hacer prácticamente nada, se recorren de forma automática los programas, ¿de acuerdo? En comparación con el código JavaScript que hemos hecho, pues la verdad es que es muchísimo más limpio. Compara todo esto con esto de aquí. O sea, es brutal. Las ventajas que nos da Angular 2 a la hora de desarrollar son brutales, ¿no? Como te puedes estar dando cuenta, básicamente aquí en esto tenemos que estar recorriendo cada vez que le damos clic, recorrer todo, mostrarlo, etcétera. Hacemos un push por aquí, utilizamos esto, en fin, es muchísimo más largo de desarrollar una aplicación en JavaScript utilizando TypeScript o utilizando cualquier framework de este tipo que hacer una aplicación con Angular 2 que nos permite ya de forma súper dinámica que lo recorra todo sin tener que volver a recorrerlo a nivel de JavaScript por aquí en el componente. Tenemos el Chubby Data Binding que lo hace todo muy dinámico y pues al final el código es mucho más optimizado y mucho más limpio que haciendo las cosas con JavaScript normal, que como te puedes dar cuenta, pues bueno, no lleva mucho más trabajo y es más tedioso de hacer que lo que estamos viendo aquí, que básicamente pues nada, simplemente tenemos un método aquí en el componente que se llama pues cada vez que le damos clic aquí, pero simplemente fíjate la funcionalidad que tiene este método. Este sería el método guardar, equivalente al método guardar. Fíjate lo que tiene el método guardar que hemos hecho en TypeScript y fíjate lo que tiene el método guardar que hemos hecho en Angular 2. Con lo cual, pues las ventajas son enormes el trabajar con Angular 2 para hacer aplicaciones SPA y para hacer proyectos pues más o menos interesantes con JavaScript y hacer aplicaciones SPA y todo esto de una forma mucho más optimizada, más dinámica y más rápida. Si quieres aprender Angular 2 y entender todo lo que hay dentro de Angular y cómo se programa con Angular 2, cómo se hacen aplicaciones SPA, cómo se desarrolla esta aplicación que estás viendo aquí, que nos permite añadir restaurantes, ver un restaurante, editarlo, ¿vale? Eliminarlo. ¿De acuerdo? Fíjate, nos permite pues hacer todo esto, eliminar un restaurante, eliminar, crear restaurantes, que nos saque un restaurante al azar. En fin, si quieres aprender a hacer una aplicación SPA que además está consumiendo una API REST, es decir, que todo esto está conectado con el servidor y todo esto se está guardando en una base de datos, ¿vale? Pues nada, si quieres aprender Angular 2 desde cero hasta un buen nivel ya para desarrollar aplicaciones, te recomiendo que te metas a mi curso de Angular 2, que lo puedes conseguir dentro de victorroblesweb.es/cursos. Ahí tendrás pues grandes descuentos para el curso y prácticamente te saldrá muy barato, ¿vale? Entonces te recomiendo que lo hagas porque ahí realmente vas a aprender a dominar Angular 2 desde cero. Y nada, y ya son muchos los alumnos que hay dentro y les está gustando muchísimo, así que te lo recomiendo. Pues nada, con esto ya hemos visto la comparación de cómo hacer un pequeño ejemplo con TypeScript y cómo hacerlo realmente con Angular 2.